Bienvenidos a nuestro webinar sobre la gestión del talento humano en organizaciones multiculturales. Mi nombre es Guibert Anglevien y soy cofundador de Globant y Chief Technology Officer. Y hoy tenemos a dos amigos, a Gonzalo Rossi, que desde el 2013 es el CEO de Wellcome, una empresa de consultoría en procesos de cambio organizacional y en el desarrollo de individuos y organizaciones. Y además tenemos a Rafael Vergés, que desde el año 2010 es el gerente de Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos de Banco Galicia. Muchísimas gracias por estar Gracias acá por la invitación. y por venir a charlar con nosotros sobre este tema tan apasionante. La verdad es que yo, siendo ingeniero desde de formación, nunca me hubiese puesto a pensar en que tal vez el desarrollo de la gente y el manejo de la cultura organizacional pudiera ser algo que me dedicara tanto tiempo y fue para mí un gran aprendizaje. En nuestro caso, el crecimiento de Globant, que ha sido exponencial desde que fuimos creados, nos llevó a ocuparnos de esto durante mucho tiempo. Y una de las cosas que aprendí es que era la importancia de entender qué era lo que sucedía con la organización y cómo uno tenía que dejar de ser un jefe para ser en realidad un catalizador de ciertos comportamientos dentro de la organización. Y para mí es un gran desafío, que es de lo que vamos a hablar hoy. Particularmente creo que al haber crecido como compañía global, diferentes geografías, diferentes generaciones, la necesidad de adaptarnos a cada uno de nuestros clientes, que cada cliente tiene una cultura diferente. Yo siempre digo que lo nuestro es como una compañía con múltiples fronteras con cada cliente, y con cada cliente tenés una cultura diferente. Ni que hablar de los desafíos que presentan las jerarquías y las diferentes áreas que nos previenen de estar en contacto directo con cada uno de ellos y de replicarnos. Y cuando comenzamos, me acuerdo que éramos 4 fundadores que compartíamos los mismos, y compartimos todavía hoy los mismos valores, pero el gran desafío es cuando uno empieza a crecer y cómo empieza a no estar tanto en control con estas cosas, y esto nos llevó a hacer un montón de experimentos. Recuerdo que cuando cumplimos 5 años identificamos cuáles eran nuestros valores. Fue como poner el dedo en la salsa, decir, a ver cuáles son los ingredientes que hacen que Globant esté creciendo tanto, y los pusimos en las paredes, pero al mismo tiempo yo tenía un objetivo, que era que esto no quedara solamente en algo declarativo, ¿no? Y esto nos llevó a hacer un experimento que fue darle a cada empleado la posibilidad de reconocer a cada uno que pudiera ser una prueba viviente de algunos de estos valores que habíamos puesto en las paredes. Y lo que encontramos fue mágico, porque de alguna manera empezamos a darnos cuenta que la gente se sentía muy bien en el tener por primera vez el poder de reconocer a alguien. Uh-huh. Y que al reconocerlo hacía que esa persona se sintiera muy bien, pero al mismo tiempo uno se sentía también muy bien por haber sido capaz de reconocerlo. Entonces, tornándolo en un círculo virtuoso, durante algún tiempo, me acuerdo que invitábamos a las personas más destacadas a mi casa a comer un asado, y después de un tiempo yo dije, bueno, basta asados porque no podemos seguir haciendo esto. Pero a pesar de que no estábamos activamente influenciando en el sistema, la gente lo utilizaba como loco, y de una manera sostenida. O sea, cuando alguien hace algo que cae muy en sintonía con lo que la gente quiere hacer, creo que descubrimos ahí un gran potencial. Y esto con el tiempo se convirtió como una herramienta poderosísima de gestión de la cultura dentro de la organización, a pesar de que hoy estamos en 12 países, que tenemos casi más de 5.500 empleados, y a pesar de que no podamos estar en contacto directo con todos. Entonces, bueno, ustedes vienen de 2 organizaciones que, a diferencia que son bastante diferentes. Por un lado, un banco ya más que centenario, tiene 110 años, ¿no? 111 años, donde seguramente están distribuidos en un montón de sucursales, y además creo que hasta en la casa matriz sería imposible conocerse a todos, me imagino. Pero que une dentro
de un mismo edificio un montón de generaciones diferentes. Y una compañía mucho más joven como Welcome, que ejecuta proyectos en diferentes clientes y que está seguramente como muy geográficamente dispersa, y siendo una compañía pequeña tiene la necesidad de sentirse parte de una sola, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar, disparar esto, y la idea es hoy tener una conversación sobre cuál es el desafío de liderar en el siglo XXI. ¿Cómo lo viven? Recién cuando empezabas a charlar, un comentario previo en términos de terminar de presentarse, ¿no? Yo también soy ingeniero industrial. Y vos decías que no te pensabas en algún momento gestionando personas y hablabas de la pasión. Y se me ocurrió pensar que está bueno eso, de que la realidad es que las pasiones no tienen que ver con lo que uno estudia, sino con lo que a uno le gusta hacer. Yo hace 29 años acepté trabajar con Miguel Ángel Ponte en Techint y nunca más me quise ir, ¿no? Me pareció fantástico, la verdad que la posibilidad de pensar en la cultura de las organizaciones y cómo hacer para que las organizaciones trasciendan a las personas, trasciendan a los países y realmente sean exitosas. Y ahí, si querés, sí, arrancamos un poquito con el tema de la cultura y el tema del desarrollo, ¿no? Yo creo que, digamos, la cultura son esas cosas que, en palabras de Jane, te permiten hacer dos cosas. Por un lado, integrarte o ser capaz de trabajar en conjunto, colaborando, y por otro lado, ser capaz de adaptarte al lugar donde tenés que estar, digamos, ¿no? Para nosotros es crucial hoy pensar en el cliente, pensar en cómo hacer para darle a los clientes una experiencia distinta. Entonces creo que ese es el punto de partida para pensar la cultura. Y ahí me meto con lo que vos decías de los valores, ¿no? Nosotros también hace 5 o 6 años nos pusimos a pensar qué era lo que había hecho que un banco como el Banco Galicia hiciera 111 años que está en la Argentina, digamos, ¿no? Y cuando le preguntás a los clientes, te decían, bueno, a ver, 111 años indica compromiso, ¿no? Y en las buenas y en las malas, en un gobierno, en otro gobierno, en cualquier situación. Y lo otro que la gente te reconociera era la cercanía, un banco donde vos podías ir y hablar, ¿no? Entonces nos parecían que esos dos eran dos de los principales valores. Y había otros dos en este mundo que realmente cambió y que empezamos a entender que las cosas se hacen diferentes y que más allá del tiempo, hoy nuestro banco tiene más del 50% de la gente que tiene menos de 30 años. Entonces nos pareció que había otros dos valores que teníamos que fomentar y trabajar y desarrollar, que eran el entusiasmo y la innovación, ¿no? El entusiasmo porque, digamos, si somos una empresa de servicios, el secreto de esto es que pasarla bien para transmitir ese pasarla bien afuera, ¿no? Que el cliente sienta que la pasamos bien y que realmente darle un buen servicio tiene que ver con esto. Y lo otro es la innovación, ¿no? Y vamos a hablar mucho de innovación porque parte del desafío que hoy tenemos de contarles a nuestros oyentes es este tema de cómo innovamos en prácticas de recursos humanos, ¿no? Ahora, pensar en los valores corporativos hace 5 años, en una compañía de hace 110, habla de alguna manera de un poco de una necesidad imperiosa de focalizarnos en la cultura como un arma diferenciadora, ¿no? Incluso meter dentro de la cultura el ADN, el gen de la innovación, ¿no? Y eso tiene que ver también con el empowerment, de alguna manera. Bueno, me gustaría hablar sobre el tema, pero... Perfecto. Interesante. Algo raro pasa acá. Yo no soy ingeniero industrial, pero soy técnico electrónico. O sea, todos nos vendimos hacia la gestión de personas, y me parecía súper interesante lo que decías en nuestro caso. Welcome es una empresa chica, tenemos 20 años, pero si podemos resumir algo, una frase que siempre repetimos es: las empresas no nos contratan solo por lo que hacemos, sino por cómo somos. Y cuando hablamos de cultura tiene que ver con esto, o sea, lo que el otro ve es lo que haces, y eso termina definiendo. Y es un trabajo en el cual no se puede descansar, ¿no? Vos mencionabas algunos valores, en nuestro caso algunos, como, digamos, no pasar la pelota, actuar como dueño, ser un centro de servicios, en una empresa de servicios, ¿no? Donde tenemos casi que un doble desafío, porque tenemos como este rol evangelizador. Nosotros hacemos desarrollo organizacional, gestión del cambio, consultoría de recursos humanos. Entonces, si no vivimos lo que predicamos en el cliente, no tendríamos clientes. Y es un desafío, porque es un mundo, como vos bien decías, donde la descentralización hace que vos necesites un montón de saberes distintos, de extracciones distintas, pero una forma de hacer única, con gente que no ves todos los días. Entonces, es un desafío que, bueno, desde que Paula Molinari, que ustedes conocen y porque yo estoy acá hoy, fundó la compañía, el foco fue siempre esto. O sea, hay una forma de hacer que es la que hace que, bueno, tengamos esta capacidad de
que haya gente que se quede pegada literalmente con nosotros, a diferencia, yo vengo del mundo corporativo también, ¿no? Donde uno tiene que trabajar esto con los recursos que fue seleccionando. En nuestro caso es como la miel, ¿no? O sea, conseguimos acercar consultores de distintas extracciones, de distintas, digamos, backgrounds académicos, a veces corporativos, básicamente por la forma de hacer. Y es eso lo que nos permite poder trabajar con la gente suelta, en el cliente, en otro país, y saber que eso se está respetando, más allá de la práctica, ¿no? Es como que la cultura es parte de tu marca. Totalmente. De tu marca, de lo que tus clientes perciben y lo que tus potenciales empleados van a poder percibir y van a hacerlos convencerse de sumarse y de quedarse dentro de tu compañía, ¿no? Lo que hace que alguien diga, ay, a mí me gustaría acercarme ahí, ¿no? Porque me gusta cómo lo hacen. Porque empresas hacen lo nuestro un montón. Y eso sí, ahí había una definición muy piola de cultura también que decía que la cultura es lo que la gente hace cuando no la ves, cuando no la mirás, cuando el jefe no está, digamos, ¿no? Y está bueno eso, digamos, porque eso es lo que vos sos, digamos, no es como el que no tira el papelito al piso. Entonces el que dice, bueno, no sé si está mi jefe o no está mi jefe, yo lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer es atender bien al cliente o que me llama o que viene o si estoy haciendo una solución para él, ¿no? Y va más allá de vos arrancaste esto pensando en el liderazgo, que seguramente hablemos un poco de liderazgo, pero el liderazgo ejemplar, el liderazgo bueno, el liderazgo que vale la pena, es ese liderazgo donde si no estás, igual la gente está enganchada y está resolviendo problemas. Ahora, hace algún tiempo tuve la oportunidad de ir a Japón y me acuerdo que estuve como 10 días solo en Japón, muy encerrado en mí mismo y muy reflexivo con esto y me acuerdo que en un momento estaba sorprendido, como estaba en una calle de Kioto, muy tranquila la calle, muy angosta, no había un solo auto, había un semáforo que estaba en rojo y de cada lado había un montón de japoneses esperando a que el semáforo se pusiera en verde para cruzar. Y a mí me sorprendió primero el por qué ninguno se animaba a cruzar cuando era claro que no iba a venir ningún auto, cosa que en Argentina seguramente hubiésemos hecho. Pero lo segundo que me impresionó fue que yo tampoco lo estaba haciendo. Uh-huh. O sea, mi contexto de alguna manera me estaba influenciando mi comportamiento. Y ahí me gustaría preguntarle sobre cuál es la importancia del feedback de pares en la creación de esta cultura, que es como esta forma de comportarse cuando uno no lo ve. Algo Está bueno eso, ¿no? Porque me lleva a un tema que digamos que hablamos mucho hoy, que tiene que ver con las conversaciones que uno tiene, ¿no? Entonces, a veces nos preguntan todavía este tema de las evaluaciones, ¿por qué le llamamos evaluaciones o por qué le llamamos conversaciones? Para mí el principal objetivo de una conversación, a diferencia de una evaluación me hace acordar al colegio, donde uno iba, se sentaba, tenía una hoja, te hacían 4, 6 preguntas, 10 preguntas, las contestabas, estabas 10 días esperando que te den la nota, y después te decían, te sacaste 3, 4, 5 o 10, ¿no? Era algo casi unilateral, a veces no tenías ni posibilidad de ir a decirle, mirá, me parece que esta pregunta no está tan mal, y qué sé yo. Mientras que una conversación es un camino de doble vía, donde uno dice una cosa, el otro le contesta, uno va de vuelta y va y viene, ¿no? Y entonces, en este tema de las conversaciones, me parece que poder generar herramientas y prácticas que nos hagan hablar de lo que queremos hablar está muy bueno, ¿no? Entonces, cuando uno tiene definidos valores, o yendo, por ejemplo, en particular, a cuando uno dice, bueno, voy a reconocer en función de los valores, estamos hablando de eso. Nosotros nosotros tenemos una práctica de 4 veces en el año fomentar que los líderes hablen con sus colaboradores, ¿no? Y en la tercera de esas le decimos, hablen del cliente. O sea, esa conversación que trate del cliente. Pero yo estoy en recursos humanos y lo que hago es diagnóstico de capacitación. No importa, en algún momento ese diagnóstico de la capacitación tiene que impactar en el cliente, porque si no impacta en el cliente estamos haciendo algo mal. Entonces no importa que tengas un cliente enfrente, cuál sea tu trabajo. Lo que importa es que estés hablando del compromiso que tenemos con el cliente. Y si decimos que nos interesa el entusiasmo, la innovación, también tengamos una conversación trimestral sobre la innovación. Y eso me parece que es lo piola de esto de reconocer valores, o de hablar de valores, o tener herramientas que te permiten hacer este tipo de cosas y hablar de lo que uno quiere hablar. Me acuerdo que hace muchos años alguien me mostró como una estadística que se había hecho en una de las empresas grandes de Estados Unidos y que habían mirado las evaluaciones que habían tenido y como que detectaban 60 o 70 diferentes temáticas que habían encarado en esas evaluaciones. Entonces, cuando uno mira, es como una compañía muy dispersa.
donde hay jefes que prefieren hablarte de innovación, otros jefes que prefieren hablarte de compromiso, mientras que si vos decís, no, yo tengo ciertos valores, tengo herramientas que me ayudan a trabajar, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de líder que tiene 4 características. Entonces, cuando evaluamos a un líder y cuando charlamos sobre el líder y cuando hacemos una calibración de los líderes, miramos esas 4 cosas, no miramos otra cosa, miramos si el líder es ejemplar. Alguien va a decir, bueno, pero a mí me importa que el líder sea otra cosa. Bueno, a ver, cada empresa podrá querer tener su modelo de líder. Pero está bueno esto de poder tener como definiciones que te permitan hablar de eso y no hablar de otra cosa. Está muy bien. Es interesante, ¿no? Porque vos mencionabas esto de cómo cambia la conversación y digo, muchos de nosotros, por lo menos nosotros, crecimos en un mundo de gestión muy basado en la era industrialista, si quieren un modelo de gestión donde se supone que arriba siempre está el saber y que abajo tiene que aprender, igual que el modelo educativo, o sea, no. Educaron bajo la presunción de que no sabés y por eso te pongo una nota. Hoy el acceso a la información cambió todo. O sea, esto no aplica para dentro de una organización. Comenzar una conversación creyendo que el otro sabe menos está lejos de poder reconocer al otro como valioso. Y todavía los modelos, por eso están colapsando muchos modelos de gestión de desempeño, parten de esa base evaluativa, heredada de la educación, heredada de un modelo de dirección y control, que en estos tiempos, digamos, tecnológicos ya cambiaron. Porque puede haber mucho saber distribuido, oculto, que vos decías, bueno, ¿cuál es el valor? Y el valor del reconocimiento entre pares, que puede emerger sí y solo si alguien lo muestra. ¿Por qué? Porque todavía en muchas organizaciones predomina este otro modelo donde asumimos que no llegas y por eso te tenemos que evaluar, en lugar de asumir que seguramente tenés mucho más para dar de lo que nosotros esperamos, si es que podemos ayudar a desplegar esta conversación. Y tomando como ejemplo, digo, pasan cosas emocionantes como lo que vos mencionabas, ¿no? Cuando la gente se empieza a sentir bien de poder reconocer a otro. Hace no mucho tiempo, hace 2 años, empezamos un programa desafiante con un cliente que es Cablevisión, donde decía, tengo jefes que funcionan fantástico y jefes en la misma plataforma que no funcionan tan fantástico. Hablamos del técnico que va a arreglar a tu casa. Y dijimos, bueno, ¿qué datos tenés? Para inferir por qué esto funciona bien y no funciona en la misma posición, misma empresa, mismo contexto, mismo todo. Y simplemente con ver los datos y algunos indicadores uno puede generar esta situación de decir, bueno, ¿cuál es el modelo? ¿Qué es lo que hace que esta persona, bajo el mismo contexto, esté liderando mejor, tenga más compromiso de su gente, más engagement, menos ausentismo, más performance? Y tomaron el desafío, loco para otras empresas, de decir, armemos un programa de mentoreo entre pares. Esto implica que tu colaborador va a ser mentoreado por un colaborador de INAR y rol que uno espera que haga el jefe, ¿no? Mentorear o coachear a su colaborador. Bueno, para resumirles, impacto, pero conmovedor. 2015, 10 duplas, 2016, 90 duplas. Un efecto transformador, la gente quiere reconocer al otro, si puede darle una mano. Está en nosotros el poder ayudar al otro. Está en nosotros, pero me da la impresión que hay muchas cosas que nos salen naturales, y si las organizaciones estuvieran basadas en aquellas cosas que realmente tenemos ganas de hacer, las cosas serían mucho más sustentables, muchísimo más económicas de implementar. Y esto es de alguna manera lo que hemos visto implementando ese tipo de herramientas, ¿no? Ahora, vos hablaste sobre el tema de la ejemplaridad, ¿no? Y vos hablaste sobre el tema de replicar los buenos casos. ¿Cómo el hecho, y también hablaste de la tecnología, de cómo la tecnología nos permite hoy aspirar a organizaciones que se organizan de maneras que no sean jerárquicas y que habiliten las voces que estaban ocultas dentro de la organización? ¿Cómo el uso de Start Me Up los ha ayudado a ustedes a tratar de detectar aquellos ejemplos dentro de la organización? A ver, lo primero que me hace, digamos, pensar cuando pienso en el Start Me Up, pienso en la ejemplaridad, pero en 360 grados, ¿no? Acá sale un poquito la palabra empowerment, ¿no? No es solo el líder el que premia o el que reconoce. Entre pares nos reconocemos, las personas que trabajan con nosotros nos reconocen a nosotros. Yo a veces hago una pregunta, así cuando estamos con mi equipo pensando un poquito estas cosas y decimos, ¿cómo alguien
no tiene algo para decir de su equipo en 10 días, en 20 días, en 30 días. No viste nada, no le encontraste algo positivo, ¿no? Entonces ahí empieza la primera comparación y la primera conclusión que uno saca. ¿Quién le manda estrellas a quién? ¿No? ¿En qué sectores o en qué grupos, en qué sucursal? Nosotros tenemos más de 270 sucursales en Ushuaia y en Río Grande. Entonces es como que uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay una sucursal en tal lugar que todos se reconocen mutuamente lo que todos vemos que hacemos bien todos los días? Porque, digamos, la verdad que hacemos cosas bien todos los días. ¿Y por qué hay otros lugares donde no? Y ahí es donde aparece el tema de la ejemplaridad del jefe. Si el jefe reconoce, si el jefe se deja reconocer, por eso digo de los dos caminos. Entonces, a nosotros la verdad que la herramienta nos permite sacar a la luz todas estas cosas, ¿no? Definitivamente, después de tener cerca de 25.000 estrellas en 6 meses, empezamos a mirar estos mapas, ¿no? Estos mapas de dónde se está trabajando bien y dónde todavía falta. Y la pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, ¿cómo hacemos para replicar lo que funciona bien en un lugar? Un poco lo que decías vos, digamos, antes, ¿no? ¿Cómo hago para transferir el conocimiento de un lugar a otro? ¿No? Y para mí esto tiene mucho que ver con esa pregunta que a veces uno se hace sobre el talento, ¿no? Porque el talento no es el que sacó 10 en la facultad, que bienvenido si sacaste 10 en la facultad, sino es, bueno, reconoces, trabajás en equipo, colaborás, innovás. Y me parece que tiene un impacto que va más allá, ¿no? Porque va más allá de esa capacidad de ser líder, digo, sino estoy genuinamente interesado en el desarrollo del otro y en el éxito de la compañía. Al que el otro le vaya mejor, nos va a todos mejor. Y acá rompe un poquitito el solo, digo, que alguien más me dé reconocimiento. Cuando vos decís, mapeás quién da estrellas, quién no da estrellas, ahí también empieza a aparecer como un indicador de compromiso por ese objetivo mayor a tu tarea, a tu área, sino el para qué estamos acá. Y bueno, para que nos vaya bien y para pasarla bien en el medio. Vos preguntabas, bueno, ¿qué valor agrega? Nosotros nos pasamos por el cuerpo todo lo que vamos a recomendar porque si no, no tendríamos entidad moral para ir a recomendar. Y tenemos una cultura de feedback particularmente intensivo, ¿no? Donde ya años atrás nos hacíamos caminatas de desarrollo, que hace poquito salió un artículo en La Nación y yo digo, dejamos las caminatas atrás, las del verano, de charla de desarrollo caminando por el río. ¿Por qué? Viste que las teorías cuando uno estudia te dicen, no, prepare la sala, ¿sí? Tenga agua disponible. Es una situación totalmente artificiosa para tener una conversación que va a fluir mejor si estamos todos cómodos. Bueno, pero eso es anecdótico, digo. Ante esta dispersión que nosotros tenemos, te permite, como vos decías, visibilizar cosas que no se ven. El back. O sea, en el mundo consultivo estás pendiente de cómo se siente el cliente, cómo está el cliente, cómo está el consultor, es partido todo el tiempo, ¿no? Y empieza un proyecto y termina otro proyecto, nada que ustedes no conozcan. Y a veces te olvidas de lo que está atrás. Y hay proyectos que sin el back no hubieran existido. Y uno a veces tiene esos reconocimientos cuando el cliente vino y destacó. Hoy por hoy, digo, la posibilidad de que esto ocurra en tiempo real, cuando alguien, no sé, de la parte operativa, le resuelve un tema a un consultor que está llegando a un cliente y recibe ese reconocimiento en ese momento, es ejemplificador para todo el resto. ¿Por qué? Porque lo hace asociado a un valor concreto y se resuelve, no pasa la pelota y te explico por qué. Me ayudaste con esto, bla, 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 y empieza a ser ejemplificador independiente de los indicadores, ¿no? A mí me parece, una de las cosas que vemos mucho es que la tecnología durante mucho tiempo nos ha convertido en extremadamente transaccionales. Y yo siempre voy al banco y el banco me siento y me piden mi DNI. Digo, che, si soy tu cliente valioso, conoceme apenas cruzo la puerta. Y una de las cosas que estamos viendo con algunos clientes es el hecho de la importancia de que tal vez los clientes puedan enviar una estrella a aquellos que estando en la frontera de la organización, a aquellos que están en mi punto de contacto, y que puedan, por un lado, establecer un vínculo. O sea, el enviar una estrella refuerza un vínculo. Si Gonzalo fue al banco y yo lo atendí, y me puede enviar una estrella, seguramente la próxima vez que yo te atienda, te voy a preguntar, Gonzalo, gracias por la estrella que me enviaste. Che, y trabajás cerca de acá. Claro. Trabajás cerca de acá. Algún diálogo vamos a tener. Y de alguna manera mi apuesta es a que ese tipo de vínculos que humaniza nos va a permitir volver a tener ese toque personal que hoy el contacto con los clientes está demandando, ¿no? O sea, es interesante porque vos fíjate que igual
esto existe de alguna manera. Vos vas a un montón de empresas de servicio donde te preguntan, al salir le mando la encuesta para que respondas telefónicamente todavía, pero desde un mindset evaluador. O sea, esta persona que te atendió sabe que está saliendo la encuesta, pero va a ser parte de una estadística cuando alguien se siente a mirar los números. O sea, es extremadamente poderoso, porque los datos te van a quedar igual para sacar estos guarismos que decía Rafael. Vas a poder analizar después cuál es la tendencia, pero el poder de recibir reconocimiento en el momento, o incluso, si fuera el caso, un feedback para darle a la persona en el momento que todavía tiene en su cabeza cómo atendió a un cliente, no tiene ¿Qué importancia? Yo pensaba una cosita, el poder de la viralidad de esto, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos un programa en el banco donde todos los que somos miembros del comité ejecutivo, todas las semanas tenemos que visitar una sucursal. Que puede ser una sucursal o puede ser un sector de servicios, puede ser el centro de contacto con clientes. Me acuerdo perfectamente cuando vine a la sucursal que está acá enfrente en Alem, que habían traído una caja de alfajores, no sé si decirle marca, no importa, y la persona dijo, no, siempre que viene nos trae una caja de alfajores porque está muy contento con el servicio que le damos. Entonces se ve que ahí hay alguien que naturalmente reconoce el servicio. Pero eso te pasa un montón de veces que recibís reconocimientos de clientes, felicitaciones de clientes. Entonces digo, me parece que el valor del Start Me Up o de las redes sociales está en cómo aprovechar para que esto se viralice y que lo hagan los que lo hacen naturalmente, porque hay muchos jefes que naturalmente se comprometían con el reconocimiento, con felicitar y con agradecer, y los que no. Entonces me parece que lo que estas herramientas o redes sociales, cuando las podemos utilizar bien, tienen esta ventaja, de que, mirá, el otro se puso re contento, ¿cómo hago yo? Y el que se puso contento porque recibió una estrella, dice, bueno, pero yo también le puedo dar una estrella al otro, ¿no? Y se da como un proceso de viralización, que además es nuestro objetivo, que en algún momento el 100% estemos en ese proceso de dar un reconocimiento, agradecer, compartir, ¿no? Pero parece que eso es parte del desafío también que tenemos hoy con el uso de la herramienta, ¿no? Sí, sin duda. Hablaron sobre el feedback en tiempo real. O sea, en una organización típica damos feedback una vez al año. Yo siempre digo, ¿cómo lo cambian esto con esos modelos de gestión de desempeño, como se conocen normalmente, aparecieron por la herencia de ese modelo en el cual el jefe ordenaba y el colaborador se callaba la boca, al punto de tener que forzar una conversación. O sea, empezó para decir, 2 veces por año, habla con tu gente. Porque no pasaba. Claro. O sea, parece, hoy lo podemos poner en términos simpáticos, no ocurría. ¿Sí? ¿Qué pasa? Van cambiando las expectativas de las personas. Antes hablaron de la multigeneracionalidad que hay dentro de las organizaciones. Lo que tiene en la cabeza un millennial con respecto a su desarrollo y lo que validan las teorías de motivación de ahora es la necesidad de ser autónomo, la necesidad de sentir que mejoro y de entender que lo que hago comulga con un propósito. Y esto nos afecta a todos, profesión que tengamos, seamos profesionales, las motivaciones profundas pasan por ahí. Y sin embargo veníamos tratando de hacer de que el otro apruebe la nota, en lugar de, como cuando le enseñás a andar en bicicleta a un chico, no le marcás los errores. Si querés que aprenda y que desarrolle, le marcás lo que hace bien para que tome conciencia de cuál es el camino de lo que tiene que hacer bien. Y los errores van desapareciendo. Pero, sin embargo, teníamos modelos que se centraban en, como decía Rafael, te tengo que evaluar, casi que como un statement de poder, ¿no? Cuando hoy por hoy, con una economía colaborativa y con, digamos, gente con un mindset colaborativo real, ¿no? Porque se minimiza este impacto de por qué un millennial, ya para ponerle por lo menos un título, se comporta de determinada manera, nació colaborando. Y no necesito conocerte para colaborar. Puedo colaborar con vos sin conocerte. Bueno, es muy interesante. Imagínate si te conozco. Claro. Ahí tenemos un desafío enorme, ¿no? De la autocrítica que podemos hacer de nuestra función, digamos, de lo que hace gestión de personas. Y no tenemos herramientas, primero porque no estamos acostumbrados, ¿no? Pero nosotros mismos, yo digo, seguramente si yo me miro dentro de 5 años y miro para atrás y digo, mirá, ¿te ves en aquel momento implementando 4 conversaciones anuales? Y digo, bueno, qué arcaicos que éramos, me voy a decir dentro de 5 años, porque en realidad yo todos los días tendría que poder tener a mano la posibilidad de decir y de mirar, porque en realidad con la cabeza lo haces. Sí. Cuando vos vas a una reunión y una persona de tu equipo hace una presentación, en el momento decís, che, qué buena presentación, la verdad que está bueno lo que está diciendo, qué bueno. O cuando hace cualquier cosa decís, che, esta presentación, esto que me mandaron está bueno, ¿no? Este nuevo ejercicio. Entonces,
¿Por qué en ese momento no lo Se te haces, no lo pasa el decís? minuto. Se te pasa, claro. Al finalizar el trimestre, cuando te llega el momento, decís, a ver... El y te inventario, claro. ¿dónde está? ¿Dónde? Entonces yo le planteaba, digamos, a Guibert hace un rato, digamos, ¿no? Necesitamos algo que nos permita en el 1 a 1 decir cosas también, ¿no? Buenas, malas, para mejorar, para cambiar, para hacerlas de otra manera, para decirle qué bueno esto, o decirle qué bueno esto que hiciste así, transmitíselo a este otro porque es lo que necesita para cambiar. Necesitas un DM urgente. Exactamente, necesitamos, ¿no?, una herramienta o algo que nos permita hacer eso, pero a ver, es un desafío enorme. Sí. Porque nosotros todo el día estamos mirando. Estamos trabajando. No, Ahora, una cosa interesante es que muchas de estas herramientas de alguna manera nos traen visibilidad. Yo me acuerdo hace algunos años, me levanto y todos los días lo primero que agarro es el teléfono, lo tengo al lado, y me fijo en Twitter y de repente me salta una alerta que Globant había abierto una oficina en Medellín. Y yo me pregunté, ¿cuándo decidimos tener una oficina en Medellín? Y la verdad es que lo que se había dado era que, claro, en Globant tenemos una cultura de entrepreneurs y mucha gente dice, yo sé que está bien ir y abrir una oficina si encuentro un lugar que tenga talento, entiendan cuáles son las razones y van y lo hacen. Y de repente me entero que tengo una oficina en Medellín, fantástica, y de alguna manera me entero a través de las redes sociales de cosas que suceden dentro de la organización. Una de las cosas que tiene StarMeUp es que de alguna manera trae visibilidad sobre todo lo que está pasando. Yo me encuentro que, al menos acá en Globant, una vez por minuto, en promedio, nos encontramos con una novedad de algo que sucede. Y es como que tenemos un feed de todo lo que va sucediendo. ¿Qué tan importante es esto de traer visibilidad cuando tal vez no estemos tan cerca de la gente o estamos metidos en reuniones o estamos en otro lado? ¿Cómo lo vivió eso? A ver, yo un poco lo de la visibilidad lo relaciono con el tema de la viralización que decimos antes, ¿no? El StarMeUp te permite sacar a la luz un montón de cosas que podés no ver, ¿claro? De ahí, digamos, y yo lo relaciono mucho con el tema del clima laboral, digamos, ¿no? Por que los jefes transmitan y hablen con ellos y les den feedback y puedan ir y venir es fundamental. Cuando esto no ocurre, es casi correlaciona con el tema de que no hay estrellas, no hay reconocimientos. Es casi, digamos, como un círculo, a ver, digámoslo de positivo, el círculo virtuoso de esto es conversar, hablar, reconocer, utilizar las herramientas. Entonces ahí uno encuentra que estos líderes que nosotros llamamos ejemplares están haciendo las cosas bien. No es muy difícil decir, bueno, un líder ejemplar hace muy bien esto, pero hace muy mal esto, ¿no? El líder ejemplar es aquel que era el ejemplo de todo en las empresas, digamos, ¿no? Entonces para nosotros es que, digamos, el principal rol del líder es la gestión de las personas. Siendo un poquito más allá es generar espacios o ambientes donde la gente pueda dar lo mejor que tiene. Vos decías que la gente puede hacer lo que es. Porque en realidad la gente tiene un montón de talentos. ¿No? Muchas veces cuando nos preguntan, che, el talento, los altos potenciales, nosotros creemos que en el banco tenemos 5.850 talentos. Porque cada uno fue elegido y nos eligió a nosotros por una razón. Yo no tengo que decir, tengo 20 talentos o 50 talentos. Tenemos 5.850 talentos. Y cada uno de ellos está en el lugar que está porque es donde nosotros creemos y ellos creen que es el mejor lugar posible, independientemente de preocuparnos por el crecimiento y por el desarrollo. Entonces me parece que esta pregunta tiene que ver con eso, digamos, ¿no? La ejemplaridad, la viralidad. Y contribuye también, a ver, en nuestro caso, y quizás es un poco particular, a entender un poco más al otro, ¿no? El entender en qué estás trabajando vos hoy, porque a diferencia a lo mejor de una empresa donde tu función siempre te hace hacer lo mismo o algo muy parecido y puedes estar en un proyecto, al ser siempre proyecto estás en cosas distintas. Y hay momentos que participas en uno y hay momentos que participas en 4. El entender que el otro está con muchas bolas en el aire también te ayuda cuando no tenés un equipo que se ve todos los días y puede tomar, charlar en la máquina de café, el decir, mirá, y ahora lo reconocieron por esto, y mirá, están más proyectos de los que yo pensaba. Y a lo mejor participa conmigo en un proyecto que para mí es el único del momento y puedo entender y colaborar mejor con el otro, independientemente de esto de visibilizar lo invisible. Está bueno. Para aquellos que nos siguen desde el webinar, les cuento que pueden mandarnos sus preguntas en el Webex a través del Q&A. Así que pueden escribirlo y a continuación las vamos a ir leyendo. Claro. No sé si era la idea, pero a mí, digamos, sí me gustaría preguntarte algo. Digamos, dale, a ver. Nosotros tenemos nuestra cultura, ellos tienen la de ellos. A vos te toca el desafío de entender distintas culturas, ¿no? Entonces, sí, el reconocimiento en diferentes empresas de cultura es igual, hay un desafío
más grande en empresas más grandes, en empresas más chicas, en un país, en otro país? ¿Cómo viven ustedes todo este tema? Es una muy buena pregunta. La verdad es que nosotros ejecutamos alrededor de 500 proyectos en todo momento. Y cada uno de estos proyectos representa un desafío diferente desde el punto de vista cultural. Y es muy difícil enviar a estos, yo los considero son como tropas, ¿no? Que van con una misión. La misión es hacer que nuestro cliente se quede súper contento con esto, pero cada cliente es una historia diferente. Y evolucionamos, entonces nosotros evolucionamos las metodologías ágiles en un concepto que le lleva muchísima autonomía a cada uno de estos equipos. Entonces, hoy tenemos estos equipos que llamamos pods dentro de Globant. Estos pods tienen que pasar por un proceso de constitución como equipo, donde les pedimos que se pongan un nombre, no hay un equipo que no tenga un nombre, donde les pedimos que identifiquen y puedan destilar cuál es el propósito que ese equipo tiene. Es un propósito que está muy conectado con el negocio, porque a la gente le gusta, si no, quedarse en la comodidad de, mira, me pagan por venir a programar o por hacer tal cosa. Y vos tenés que entender que nadie te va a pagar por hacer eso si no hay algo por detrás. Y es fundamental tomar perspectiva sobre esto. Y les bajamos además entendemos que hay ciertas, que entendiendo el propósito, ellos van a poder tomar decisiones y tener determinada flexibilidad. Entonces, siempre imitamos parte de ciertas tácticas militares del siglo XXI. Hoy los ejércitos envían a sus tropas, no solamente con un plan, que es un plan hecho con las mejores intenciones, pero saben que una vez en combate te vas a encontrar con un montón de cosas inesperadas, y por eso el comandante pone, en la parte superior del plan, pone una línea que define qué es lo que hay que hacer. Entonces es importante que vos sepas que este es el objetivo. Bueno, por eso para nosotros nos parece importante que ese propósito se conozca. Y además, ponemos a los equipos, les damos a cada equipo la posibilidad de definir sus roles. Tenemos identificados determinados roles que son formas de decirles, estas cosas deben ser hechas. Por ejemplo, tiene que haber un emprendedor dentro del equipo, que es el que empuja el producto hacia su terminación. Tiene que haber un profesor, que es aquel que se encarga de nivelar a todos los del equipo en el conocimiento que tienen. Tiene que haber alguien que es el polisher, que es el que pule y que dice, esto está bueno y nos va a hacer orgullosos de nuestro trabajo. Hay otros el contador, que es el que mide las métricas del equipo, porque como todo equipo le pasa a un equipo de fútbol, el equipo necesita una tabla de posiciones como referencia para saber si están dando bien o están dando mal. Entonces, todas estas cosas se las damos de una manera muy lúdica y utilizamos este tipo de plataformas para poder traer transparencia sobre lo que está pasando y poder socializarlas a lo largo de la organización. Así que bueno, sí, tratamos de utilizar mucha tecnología para hacer eso. Y para adaptarnos a cada uno de los clientes, porque cada cliente es una historia diferente y como organización de servicios tenemos que ser súper flexibles, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me gustaría es, ¿tuvieron algún beneficio, por ejemplo, luego de implementar una solución como StarMeUp, en términos de cambios dentro de cómo funcionaban? Yo sé que como todo banco seguramente están en un proceso de reconversión a un mundo digital, a un mundo de más empowerment. A ver, una de las cosas que digamos que nos hizo dar cuenta el StarMeUp y que para nosotros fue muy importante es que uno antes de implementar la herramienta hubiera pensado que esta era una herramienta para los millennials, ¿no? Hubiera dicho enseguida, mira, los millennials enseguida se van a enganchar, es una red social, es mobile, se agarran el teléfono, enseguida se empiezan a mandar estrellas. Y nos hemos dado cuenta que la gente de 40, 50 años la utiliza muchísimo, y hasta muchas veces hasta más, digamos, ¿no? Con lo cual,
digamos, el tema del reconocimiento supera un poquito la edad, supera un poquito las características, supera un poquito el sector. Hay muchos sectores que nosotros llamamos, a veces los definimos como un poco más internos de la compañía, áreas de operaciones, donde uno dice, bueno, ahí hay gente que tiene 10, 20 años, son sectores mucho más, de alguna manera, conservadores o tradicionales, y sin embargo hemos descubierto que un montón de esos sectores enseguida agarraron la herramienta, enseguida empezaron a agradecer, enseguida empezaron a trabajar mucho con esto, ¿no? Y la verdad que hemos visto que digamos, hemos encontrado un valor enorme en esto, ¿no? En cómo lo usan las diferentes generaciones. Una de las características que rescatamos nosotros mucho, digamos, nosotros tenemos un clima laboral muy bueno en el banco, es lo que tiene que ver con la integración de las culturas, y esto nos ha ayudado mucho, más que de las culturas de las generaciones, digamos, ¿no? O sea, en una sucursal trabaja un gerente que puede tener 30 o 40 años, con cajeros que pueden tener 30 años, con tesoreros que pueden tener 40, 25, 50, y en cualquier lugar del banco encontrás gente de 50, de 60, de 30 y de 20. Y me parece que este tipo de cosas nos ayudan a que eso se integre mucho más, digamos, ¿no? Estamos muy contentos con ese valor del Start Me Up. Sí. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. Sí. Si me la quieres ir pasando. Mientras tanto, te pregunto, ¿cómo los ayudó esto a ustedes en términos de estos desafíos de estar geográficamente distribuidos? De tener más, a ver, un impacto concreto es tener como un poco más de minuto a minuto. Cuando vos estás, digo, esto que vos decías, cómo visibilizás en la compañía lo que está pasando, cosas que ocurren después, nadie se pone a leer un mail de cómo va el proyecto y demás. El ver cuáles son los hitos que alguien celebra, ¿no? De un colega que está en un proyecto que a lo mejor escuchaste que era desafiante, o a lo mejor ni sabías su existencia, ayuda también a generar este entusiasmo de, che, mirá cuántas cosas que estamos a la vez. Yo te decía antes de comenzar acá el webinar, digo, bueno, para nosotros juntar a todos los consultores es un hito que nos podemos dar como lujo 3 veces por año, con suerte, ¿sí? Todos, claro. Es decir, cerrar, decir, nadie, no se agenda. Para nosotros implica decirle que no a un cliente, ¿no? Es decir, claro. Cerré ese día. No hay atención para poder mirarnos a la cara y decir, bueno, ¿en qué estás? ¿En qué proyecto aprendiste? ¿En qué proyecto te desafió? Digo, esto nos da un minuto a minuto donde cada uno puede ir siguiendo de algo que alguien implementó en un proyecto y empieza a generarse otras conversaciones, que algunas conocemos y otras no, pero no importa, porque lo interesante es que aparezca esta visibilidad. Hay gente que no se ve en 6 meses, ¿sí? Y hasta que les toca trabajar en un proyecto juntos. Digo, esto también ayuda a entender cuál es la performance, qué opina un colega, qué opina alguien de adentro cuando alguien resuelve o cuando todavía no tenemos esto implementado para con clientes, que vos decías, bueno, lo están viendo hacer, nosotros enviamos una encuesta nuestra, que no es muy común en empresa de servicio, de nuestro tipo de servicio, decir, bueno, termino un proyecto, me interesa que me des feedback ahora, ¿sí? No quiero que cuando nos volvamos a reunir me traigas, por más que exista una conversación, quiero un feedback de las personas que fueron tocadas por esto, no solo de quien te contrató, ¿no? Es decir, bueno, entonces vamos y preguntamos, cuando esté la alternativa de que venga alguien de afuera, seguramente nos va a resultar interesante, porque vivimos un poco como los actores, ¿no? Por escuchar esa devolución. Está muy bien. A ver, tenemos una pregunta, que es cómo mantener la cultura y mantener informados a los equipos cuando tenemos personas que trabajan in-house con el cliente, otros remotos desde sus casas y otros en la oficina. ¿Qué herramientas, iniciativas o espacios sugieren que sean innovadores? A ver, que sean innovadores es el gran desafío. Sí, ¿no? es la parte de la pregunta. A ver, yo creo que el desafío de la comunicación es un desafío permanente, digamos, ¿no? O sea, cómo hacer para comunicar las cosas transparentemente. Nosotros creemos mucho en la comunicación en cascada, ¿no? Nosotros creemos que no es innovadora, digamos, o sea, desde siempre, digamos, ¿no? Pero tratamos de como fijar condiciones para hacerlo. Entonces nosotros trimestralmente contamos los resultados del banco, contamos cuáles son los desafíos del próximo trimestre, se lo contamos a un grupo de 200 o 300 personas y verificamos que eso llegue hasta los colaboradores del interior de cualquier sucursal, ¿no? Lo otro importante tiene que ver con cómo viralizar el propósito. Vos hablaste hace un minuto del propósito, que a mí me parece que es fundamental. La gente
puede trabajar por condiciones extrínsecas, como premios o reconocimientos o por la plata. También puede tener otros valores individuales por los que quiere trabajar, pero todos buscamos trascender con lo que hacemos. Y nosotros, digamos, hemos definido un propósito que es estar en la cabeza y en el corazón de la gente, ¿no? De los clientes. Entonces, para eso primero tenemos que estar en la cabeza y en el corazón de los colaboradores. Y entonces me parece que ese desafío es el que nos empieza a unir y buscamos permanentemente distintos canales para comunicar. Hemos hecho desde hackatones en la compañía para buscar generar nuevas ideas y nuevos productos. Trabajamos mucho en temas de innovación con lo que llamamos hot teams, que es que la gente pudiese libremente postularse para trabajar en alguna mejora de algún tema, y ahí trabajaba desde un cajero hasta un gerente, hasta alguien de la casa matriz, alguien del interior. O sea, hemos buscado diferentes mecanismos, algunos más innovadores, otros menos innovadores, pero creo que el gran desafío es la comunicación, y tenemos una red social o una página que es mobile, que se llama Conectados. Entonces, todo el mundo puede entrar ahí todos los días y ver, por ejemplo, las notas más leídas. Entonces no tiene por qué leer las 30 notas que se publican cada día, sino decir, bueno, voy a leer las 5 notas más leídas por el banco en el día de hoy. O cada uno puede hacer un comentario de esas notas. Entonces muchas veces, además de leer la nota, lees los comentarios que va haciendo la gente. Y cuando digo la gente es cualquiera de los 5.000, podemos meternos y hacer comentarios de una nota y votarla y ponerle un puntaje de 1 a 10 y que todos podamos leer esas notas en función de esto. Y no solamente decir, bueno, tengo 25 notas que leer, no puedo hacerlo. Bueno, lee las 5 más leídas o lee las más votadas, ¿no? Y me parece que eso ayuda mucho en la comunicación. Sí. Yo creo que el desafío, como decía vos, de la innovación es cómo mantener esto vivo todo el tiempo, ¿no? Por un lado está, creo que la pregunta mencionaba, bueno, cómo mantener la cultura va más allá de los proyectos que tengas entre manos o no, y acá se da este desafío, porque la cultura potencia el negocio, pero también está la tarea en el medio, y mostrar el cómo lo queremos hacer no tiene que ver solo con comportamiento, sino con este propósito y con ciertos objetivos. En nuestro caso ya hace bastante tiempo que tenemos una suerte de red social interna, que ahora como crecimos un poco y hay más tecnología, estamos reformulando para que pasen cosas ahí, ¿sí? Hoy con Start Me Up pudimos llevarlo del reconocimiento a un lugar que es más inmediato, que no tengo que entrar a un lugar, la que teníamos no era mobile, ahora va de suyo que tiene que serlo, y generar espacios también. Nosotros vamos comunicando no solo proyectos, sino intenciones, porque tenemos cierta estacionalidad y vamos invitando a todo el mundo, no somos tantos, pero en qué proyectos va a querer participar, ¿no? La invitación a si te interesa participar en un proyecto, así sea solo para aprender, hace que visibilices lo que tenés en la cabeza, a veces porque es un proyecto y es una prueba, es decir, bueno, vamos a desarrollar una nueva solución y cuando paremos la pelota en verano, que es nuestro momento de cranear, de pensar todo lo que fuimos levantando durante el año como tendencias nuevas o como más que necesidades de clientes, qué está pasando en la temperatura de las organizaciones, y decimos, bueno, hay que pensar en alguna otra solución. Vamos invitando tempranamente a quien se quiere subir en esos proyectos donde nos vamos a tener que arremangar y pensar, y estos roles de quién investiga, quién pule y demás, pero lo hacemos abiertamente, incluso para las áreas que no están en el lado del delivery. Uh-huh. Tenemos un tamaño que nos permite jugar a esto, ¿no? Claro. Y es muy interesante, porque a veces tenés aportes increíbles de gente que está en el área operativa y que no necesariamente técnicamente, ¿sí? Pero tiene un recorrido, ha trabajado en organizaciones y tiene sensibilidad de qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Entonces esto también es una forma, amén, de ciertos rituales, ¿no? De estas 3 reuniones por año con los consultores, nuestro propio proceso de feedback 360, donde está basado por supuesto en los valores, instancias formales de feedback fuera de los proyectos para el desarrollo de estos equipos, que de alguna forma es una forma de esforzarnos también y contar toda la paleta de lo que está ocurriendo para decirle a un consultor, bueno, y a futuro, ¿qué te interesa? Uh-huh. Sí, te complemento con 2 cosas que digamos, yo creo que la cultura se fortalece con las prácticas. Totalmente. Nosotros aplicamos el banco la metodología Lean. Entonces, en todas las sucursales, 10 minutos antes de abrir, entre las 10 menos cuarto y las 10 menos 5, si bien algunas que abren a las 8 de la mañana, será entre 8 menos cuarto y 8 menos 5, pero en todas las sucursales, todos los días hay 10 minutos donde el gerente de la sucursal o la persona que está a cargo de la sucursal se junta con la gente y comentan y charlan de los 5 o 10 desafíos de ese día. Y es el momento también de generar cultura con los mensajes que el gerente pueda pasar en ese momento, ¿no? Y eso no ocurre solo en las 270 sucursales, donde si uno se para a 10 menos cuarto en la puerta, ve
a las 10 o 12 o 20 personas de la sucursal trabajando ahí. Yo me acuerdo que lo vi alguna vez en Apple, esperando que abra un Apple en Estados Unidos, dije, mirá, porque sé que aplican la misma metodología, digamos. Y por ejemplo, todas las personas pueden anotarse para desayunar con el gerente general o con cualquier persona del comité ejecutivo del banco. O sea que permanentemente estamos o visitando sucursales o hablando, y cualquier persona en cualquier momento entra en internet, ve un desayuno que le interesa, se anota y viene a desayunar con cualquier persona del comité ejecutivo, incluyendo el gerente general, digamos, ¿no? Y esto también es una manera de tener prácticas que fomenten la cultura y la comunicación, digamos. Sí. Tenemos otra pregunta, que es ¿qué herramientas se pueden usar para cambiar el mindset de las personas que asocian la evaluación atada a un cambio de remuneración y a la directiva verticalista hacia un entorno de compartir conocimiento y feedback continuo? Hay una herramienta, es la pregunta. Yo vuelvo a la cultura, ¿no? Digo, no es siempre solo la persona, es el contexto, lo que vos dijiste. Vos fuiste a Japón y venís de otra cultura y no cruzaste la calle cuando era claro que no iba a cruzar ningún auto. O sea, volviendo a lo que decía Rafael, la cultura es lo que haces cuando nadie te ve y está centrada en una trama sutil de qué es aceptado y qué no es aceptado, qué es esperado y qué es permitido, ¿no? Más que una herramienta hay que ver cuáles son los comportamientos de ese contexto y si están ocurriendo las conversaciones que tienen que ocurrir, ¿no? Y si realmente hay interés genuino por el desarrollo del otro. Yo creo de todas formas que el hecho de poder dar feedback continuo durante todo el año, no atado a una reevaluación de categorizaciones ni salarial, es algo importante y que si uno lo hace todos los años, en la misma época, y lo hace en conjunto con la decisión del bono o recategorización, necesariamente están una atada con la otra y no creo que sea bueno. Creo que está bueno el tener feedback continuo, el feedback está en la base de la mejora continua, y esta generación lo demanda. En este tiempo se sacan la duda a lo que quieran. El mundo que tienen alrededor se mueve a una velocidad increíble y si no encuentran en la organización una organización dinámica donde ellos puedan mejorar, se van a sentir estancados y van a partir. Ya tenemos con nosotros entrando al mercado laboral la generación Z, los cuales crecieron en contextos tecnológicos y vivieron la información minuto a minuto. ¿Tienen planes sobre cómo gestionar este talento considerando la respuesta inmediata? A ver, está bueno el tema. La verdad que el tema de los millennials es un tema, y ahora si querés generación Z, después vendrán los que tienen 14 y después los que ahora tienen 8, digamos, ¿no? Pero lo que uno tiene que entender es que las cosas fueron cambiando en el mundo. O sea, y entonces a veces la gente dice, los chicos no se motivan, no se comprometen. A ver, yo les dije al principio que nosotros tenemos 2.000, 2.500 personas de menos de 25 o 30 años. Recontra motivados, recontra comprometidos. El tema es que posiblemente antes a todos nos importaba lo mismo. Y a lo mejor estamos todos formados y desarrollados, y a todos teníamos mucho más catalogado el deber que el gustar y que el querer. Mientras que los chicos vienen diciendo, a ver, yo quiero ir a un lugar donde traten bien el ambiente. Bueno, y después vienen a un lugar donde dicen, yo quiero que me trate bien mi jefe. Y yo quiero que mi jefe me diga cómo estoy trabajando, porque a mí me importa crecer y me importa desarrollarme y voy a hacer lo posible por eso. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es ir evolucionando nuestras culturas, porque también a la persona que tiene 50 años también le importa lo mismo, a lo mejor le importan otras cosas. Entonces me parece que el desafío nuestro es generar un contexto donde el que le interesa quedarse un poquito más tarde trabajando, se quede más tarde trabajando, pero el que le importa irse en horario se vaya, el que le importa tener un horario más flexible lo pueda encontrar, el que le importa tomarse más días de vacaciones los pueda tener. O sea, me parece que lo que tenemos que tratar de hacer es eso, es encontrar algo donde todos podamos encontrar la razón por la que venimos a trabajar, ¿no? Y digo, hablando de la generación Z, que en principio viene profundizando lo mismo que hablamos de los millennials, esto que vos decías de la inmediatez, llegó para quedarse. Digo, el tema es que nosotros todavía tenemos tiempos organizacionales que son otros tiempos, ¿sí? Si uno piensa que todo el mundo quiere mejorar y esta generación más que nunca
aprendió a aprender de una manera distinta, porque la información está disponible, está accesible, está contrastable. Las respuestas tienen que ser más rápidas, porque si no, lo que ocurre en esas organizaciones que esto no se entiende es que terminan siendo expulsivos y es más fácil demonizar y decir el joven no se compromete, en lugar de decir no tuve la capacidad de enseñarle un mindset distinto, ¿no? Sí. Bueno, nosotros desarrollamos una plataforma que permite la participación masiva de toda la gente en mejorar continuamente y rápidamente esto. Es una especie de Tinder de sugerencias. Entonces, cualquiera puede subir una sugerencia y uno puede ir pasando las diferentes sugerencias y decir esto me importa, esto no me importa tanto, o incluso gastarse una llamita que marca a una idea como algo que, che, esto me voy a gastar mi llama diaria en elevar la prioridad de esta idea, porque creo que es algo que realmente me molesta mucho, ¿no? O incluso levantar la mano y decir, yo quiero participar, involucrarme en hacer la solución a este problema. Me parece que es fundamental para poder aprender rápidamente y poder hacer que la organización sirva mejor a sus clientes externos como a sus propios colaboradores o empleados. Sí, nada, solo para completar la respuesta, es el mismo desafío que tenemos con los clientes. Los clientes antes venían en una sucursal y hacían una cola para pagar una factura de gas o de luz. Hoy no se le ocurre a alguien venir a una sucursal a hacer eso. Bueno, entonces si nosotros hoy tenemos que generar para los clientes herramientas ágiles, mobile, para que lo puedan hacer directamente por teléfono, ¿por qué a los colaboradores no les voy a dar herramientas para que vivan también en ese mundo? ¿No? Entonces ese es el desafío. Nos preguntan, que dicen, muchas empresas reconocen a los empleados que también se equivocan, pero por intentar algo nuevo e innovador. ¿Cómo manejan este tema ustedes? Mira, nosotros tanto queremos trabajar con esta cultura, digamos, no sé si puedo decir que hoy todos la aplicamos, que hicimos internamente una especie de ejercicio que le llamamos Aprendiendo el Error, se llama Fuck Up Night en el mercado, digamos, nosotros le pusimos Aprendiendo el Error, somos una empresa nacional, digamos, pero era el mismo modelo, el mismo formato. De hecho, 2 miembros del comité ejecutivo pasaron a contar su error delante de 300 personas y de todas las que se quisieron conectar desde otros lugares vía web, ¿no? Pero, a ver, a nosotros nos parece que equivocarse es parte de lo que hay que hacer. Digamos, la innovación batada a pruebo algo distinto y me equivoco, me doy cuenta cómo lo tengo que hacer, la siguiente vez lo hago bien, digamos, ¿no? Entonces, digamos, desde hace varios años venimos trabajando con este concepto y la verdad que nos preocupamos mucho por no castigar el error. El error es parte de, digamos, si queremos ser innovadores, si queremos hacer las cosas distintas, podemos equivocarnos. Te equivocás, reconocer el error y dale para adelante. En nuestro caso, si querés, está como muy en la cultura para nosotros. Digamos, tenemos la transparencia por encima de todo y el no poder decir me equivoqué o no me salió bien, empieza a ser, es percibido como no transparente. ¿Sí? Digo, porque esto viene, volvemos a esa misma cultura, ¿no? Viene de no voy a decir que no me salió bien porque esto va a impactarme negativamente o porque pierdo prestigio o estatus o un montón de cosas que están en el imaginario que si me equivoco pierdo, ¿no? En nuestro caso tenemos mucha gente del mundo de la educación que fomentan que esto no es así, ¿no? Y que necesitamos equivocarnos para encontrar algo nuevo. Y cuando estás diseñando modelos y demás, hasta la tarea científica es prueba y error, ¿no? No es prueba solamente, es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y ahí es donde aparecen las cosas geniales. Con lo cual, para nosotros es como natural esto de decir, mira, fui por acá y me estrellé. Nosotros en ese sentido hicimos algo radical hace poquito tiempo de invertir la compañía. Y decir, los pods, que son estas células que trabajan en cada proyecto, son lo más importante de la compañía. Tienen autonomía plena, saben que determinadas cosas tienen que lograr, que son realmente que el cliente se quede contento, y todo el resto, inclusive todo el management team, forma parte de equipos, y además todos nos pusimos como sirvientes de todo el resto. O sea, nosotros estamos ahí para servir a todo el resto de la organización a ser exitosos. Y por eso necesitamos ponernos en una posición en la cual, digo, muchachos, si necesitan ayuda, levanten la mano y pidan ayuda. O sea, queremos que pidan ayuda, está bien que pidan ayuda. Porque sabemos que en este proceso muchas veces la organización no innova lo suficiente o no hace lo suficiente porque se quedan
tienen aversión al riesgo Ujú. y eso les impide innovar. Entonces, si nosotros somos verbales sobre el tema y decimos realmente está bien que ustedes tengan esa autonomía, está bien, se van a equivocar, pero estamos acá todos para ayudar, creo que si pone el tono dentro de la organización para que realmente este tipo de cosas sucedan. Y la última pregunta que tenemos es cómo se trabaja la cultura en la adquisición o merge de compañías. ¿Cuáles son los pasos más importantes a seguir? No puedo dar algunas miradas, pero digo, volvemos al propósito, ¿no? El por qué está ocurriendo esto y ayudar a la gente a entender. En un merge hay una razón de negocio. No se trata solo de entender por qué esto ocurre, sino una contextualización de qué pasa, qué hubiera pasado si no ocurre, ¿no? Y esto no es por solamente levantar el sentido de urgencia. Hay una decisión, si es un merge, si es una compra, digo, de que se decidió que esto es mejor que mantenerse en el estado actual. Muchas veces lo que ocurre es que cuando no hay esta mirada de involucrar a las personas a la hora de gestionar un cambio que tiene un origen de negocio, después empiezan los desmoronamientos internos en el proceso, ¿no? ¿Cómo cultivas el deseo de la gente de subirse a un proyecto que era inesperado si no termino de entender el para qué la organización decide tomar esta decisión? ¿Y qué hubiera pasado si no lo hacemos? Pero esto requiere, hacerlo bien, un grado de transparencia que muchas veces la propia transacción no te permite, ¿no? Entonces, hay como un juego muy fino, de ajuste muy fino, que es, hay que comunicar, y los procesos digamos así, de cambios tan significativos como un merge, hay que comunicar y comunicar y comunicar y comunicar y comunicar y comunicar para mantener el propósito vivo, para que la gente se pueda subir a ese propósito y cada uno va a hacer su tránsito individual. O sea, todos los que trabajamos en gestión de cambio, vos decís, el cambio es individual. Vos querés que cada uno de esos 5.000 llamitas, ¿entendés? Pasen un proceso, ojalá sin pasarla mal, acompañándolos porque está en nuestra naturaleza, en nuestro cerebro, un grado de resistencia a lo distinto. Esto, ¿no? Vos decías la aversión al riesgo. Es la aversión a la zona de confort. Esto me funcionó, esto no me funcionó. Ni hablar cuando el cambio te lo piden de fuera. Sí, Entonces, creo que es muy distinto pensar en, no sé, sumar una compañía de 10 personas cuando uno tiene 5.000 que sumar una compañía de 2.000 o de 3.000. Creo que, apuntando al último caso, digamos que el primer caso muchas veces es mucho más manejable, creo que lo importante de lo que gestionamos esto es que entendamos que la cultura resultante de estas dos uniones va a ser una cultura diferente, ¿no? Que podamos hacer esa planificación. Yo creo que nosotros entendemos la cultura de dos lugares, digamos, ¿no? Y esto vale para la compañía en la que estamos, que seguramente querramos que la cultura de entonces tenga otras características sumadas a las que hoy tiene, y cuando vos decís, bueno, sumo dos compañías, el desafío está en poder primero plantear dónde quiero estar, y el segundo es cuáles son las iniciativas o las acciones y las prácticas que tengo que ir haciendo hoy para que ocurra esto dentro de 3 años. Entonces, me parece que el desafío ahí es decir, bueno, tenemos estas dos culturas, ¿cuál es la cultura que quiero tener dentro de 3 o 4 años? Y poder trabajar en las iniciativas y las prácticas que van a hacer que esas dos culturas se junten en algún momento y sean una cultura única. A mí me parece, una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando traemos una persona nueva a nuestra compañía, inmediatamente deja la corbata, se adapta a lo que ve, hay una cultura de imitación. La cultura es un juego de imitación, claro. Pero cuando vos adquirís una compañía, ya está el nosotros versus ellos. ¿Sí? A mí me parece que una parte fundamental de hacer que la integración sea exitosa es reconocer a este nuevo matrimonio como algo donde cada uno viene a traer algo ahí. Es como un picnic. Y cada uno trae algo, y es importante que los dos se reconozcan eso que se traen. Que se valore. Que se valore. Entonces uno tiene que estar continuamente diciendo, miren, nosotros creemos que esto es una excelente idea, juntarnos, porque ustedes tienen todas estas fortalezas que nosotros no tenemos, y nosotros tenemos todas estas otras fortalezas que ustedes todavía no han desarrollado. Y nosotros hemos hecho un montón de adquisiciones a lo largo del tiempo y hemos aprendido mucho de esto.
creo que tal vez ese es el punto más saliente. Cuando hay mucho respeto, hay mucha más capacidad de poder... y entender que esa puede ser la tensión creativa de la gestación de algo nuevo, ¿no? Esta de decir, bueno, hace falta el entender más que el roce, el complemento. Definitivamente el resultado de la suma no puede ser igual a lo que ya existía de antes. Entonces hay que entender que ese resultado nos lleva a un lugar superior, por lo menos esa debería ser la decisión detrás de cualquier definición, y mostrárselo a la gente me parece que es fundamental. Bueno, genial. Quería agradecerles muchísimo el que hayan participado de este webinar y también agradecerle a todos los que nos están mirando por haberse sumado. Es un placer para nosotros poder charlar de estos temas y bueno, tenemos que volver a trabajar. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación.